Un cordial saludo. Vamos a ver cómo Construcsoft controla los subcontratos en el control de obra. Eh, Se está procesando una obra que es una obra de señalización vial. Y en control de obra tenemos nuestras curvas de valor ganado. Acá tenemos el costo directo, que es lo gastado en obra, materiales, mano de obra, equipos, subcontratos. No han habido subcontratos en el primer mes. Vamos a cargar los subcontratos del segundo mes. Y tenemos nuestras curvas, que son la curva programada, la curva de valor ganado o la curva de valorización y la curva realizada o el gasto real de obra. Si vamos al control de obra, a contratos, en el mes de julio no había nada. Vamos al mes de agosto y aquí tenemos que cargar los subcontratos. Vamos a decir que tenemos un subcontrato, la fecha de agosto, que se haya cargado el 31 de agosto, que sea un subcontrato de concreto. Lo cargaríamos a la fase de control concreto y un responsable, que sería el señor Elías Zapata. Y el costo mensual, que es 17.479. Se puede tener también el monto en moneda nacional o en monto en moneda extranjera. Bueno, grabamos y tenemos el costo del subcontrato. De esta forma se alimentan todos los subcontratos que hayan habido en la obra. Construcsoft ofrece también la posibilidad de generar una planilla de contratos y enviarla a la obra para que en la obra alimenten los montos de los subcontratos y devuelvan esta planilla a la oficina principal. Vamos a ver este proceso. Supongamos que acá no tenemos nada. Construcsoft genera en una planilla de exportación todos los subcontratos que tenemos en este momento contratados. Tenemos subcontratos de muros exteriores, subcontratos de concreto, acero de refuerzo, concreto y pintura de estructuras. Esta es una hoja que la exportamos al Excel. Y una vez la hoja exportada al Excel, nos da indicaciones cómo se deben de formatear las columnas. La fecha y el documento y la sección y las fases deben ser formateados en texto y los montos deben tener formato numérico. Los otros campos no se tocan. Esta es la hoja que uno envía a la obra. Formatea uno la hoja y la hoja formateada la envía a la obra. En la obra se alimentan los documentos, se pone la fecha de los subcontratos, fecha de pago, y la sección y la fase y los montos. Supongamos que esta planilla de contratos nosotros la generamos en rutas de exportación en el directorio de exportación e importación de contratos. Aquí es donde ubicamos el archivo y lo enviamos a la obra. Cuando el archivo regresa de la obra al sistema, lo colocamos en este directorio. Si estamos en el control de obra, vamos a contratos y le decimos importación de contratos. ¿Qué tenemos que importar? Tenemos que importar el archivo que es el contrato de la obra 740 del mes 2.
¿Ok? Ubicamos el archivo 740 del mes 2 y hemos importado la obra. Ya el sistema viene con las fechas que se alimentaron en la obra, los códigos de los subcontratos y los montos. Acá hay un monto que esté en dólares. Vamos a grabar y tenemos todo el monto de los subcontratos de este mes. Si salimos, vamos a control de obra, vamos a ver qué pasó con nuestra curva de valor ganado, ya que tenemos el monto de lo contratado en este mes y tenemos nuestra curva S, y ya la curva de realizada ha tomado otro valor, ¿no? Y esta es la forma como se controlan los subcontratos en Constructsoft. Es una manera ágil, sencilla. De igual forma se procesan las planillas y también el control de las horas máquina. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.constructsoft.com y visitar videos de Constructsoft, donde se han desarrollado los temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obras. Les sugiero descargar el manual Presupuesto Civil, como también el sistema Constructsoft gratis, que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.